saludo a todos los oyentes. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y hoy 1063 dice así. En el profeta Isaías se encuentra la expresión Dios de verdad, literalmente Dios del amén, es decir, el Dios fiel a sus promesas. Quien desee ser bendecido en la tierra, deseará serlo en el Dios del amén, dice Isaías 65, 16. Nuestro Señor emplea con frecuencia el término amén, a veces en forma duplicada, para subrayar la fiabilidad de su enseñanza, su autoridad, fundada en la verdad de Dios. Es hermosísimo el que descubramos en la Sagrada Escritura la expresión Dios del amén, que como podéis suponer, tiene poco que ver Dios de la sí sea, no, Dios de la sí es. Es una de las expresiones más claras en las que se ve que el amén no es una formulación de deseo, sino de afirmación de verdad plena, ya cumplida. Yahvé es el Dios del amén, es el Dios del cumplimiento. Nosotros tantas veces tenemos esa frustración de querer y luego no poder, de decir y luego no hacer. En nosotros pues una cosa son los ideales y otra cosa son los hechos. Una cosa es decir y otra cosa es luego traducir las palabras a las obras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, Dios es el Dios del amén. En él decir y hacer es una sola cosa. En él el ideal coincide con la realidad. Por eso es el Dios del amén. Es el Dios del amén con toda su fuerza y con toda su expresión. Incluso podíamos traducir una expresión que él dice aquí en este punto del catecismo, utiliza para, de una manera retórica, reafirmar que es verdadero lo que está expresando. Igual que los profetas, cuando hablaban, y para enfatizar y para recordar a los oyentes de que lo que estaban diciendo no era palabra suya, sino que era palabra de Yahvé, decían oráculo de Yahvé, oráculo de Yahvé. O sea, que era una manera de decir, esto no lo digo yo, lo dice Yahvé, esto no es palabra mía, de Jeremías, de Isaías, es palabra de Yahvé, y utilizaban la expresión oráculo de Yahvé, oráculo de Yahvé. Jesús, sin embargo, fijaros bien, no utiliza la palabra oráculo de Yahvé, porque él también es Yahvé, porque Jesús es Dios. Jesús no dice palabra de Dios, porque Él es la palabra de Dios. Él más bien utiliza otra expresión. Él dice, amén, así es, en verdad os digo. Porque así como los profetas tenían necesidad de apoyarse en Dios, en la autoridad de Dios, para proclamar su palabra, Jesús, como Él mismo era Dios, como Él mismo es Dios, Él no decía oráculo de Yahvé, sino en verdad os digo yo. Y entonces la palabra amén es traducida en algunos textos pues con esta expresión de en verdad, ¿eh? Por ejemplo, aquí el Catecismo nos ofrece los siguientes textos, ¿no? Mateo 6, el versículo 2, el versículo 5, el versículo 16, que dice: por tanto, cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad os digo, que esta traducción es literalmente, amén os digo, en verdad os digo, que ya reciben su paga. O por ejemplo el versículo 5, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos de los hombres. Amén os digo, que ya reciben su paga. Quizás para que la traducción no se nos haga tan rara a nuestros oídos, pues la traducción, en vez de poner amén os digo, la mayoría de las traducciones lo han expresado en verdad os digo, pero literalmente la palabra griega es amén os digo. O el versículo 16, cuando ayunéis,
No pongáis cara triste como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. Amén, os digo, que ya reciben su paga. En verdad os digo que ya reciben su paga. El amén de Jesús es casi el paralelo al que los profetas decían oráculo de Yahvé, pero Jesús no dice oráculo de Yahvé, dice en verdad os digo. Y esto también es una manera, pues implícitamente Jesús está también mostrando su divinidad al hablar de esta forma. Esa forma de hablar en la que él no se apoya en la autoridad de Yahvé, sino que se apoya en la autoridad de la propia verdad, porque él es la verdad. Es también implícitamente una demostración de su divinidad. Por ejemplo, también nos propone el Catecismo, Juan capítulo 5, versículo 19. Jesús, pues, tomando la palabra, les decía, en verdad os digo. Literalmente el texto original es, amén, amén os digo. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que hace Él, eso también lo hace igualmente el Hijo. Hay más textos también, por ejemplo, Juan 1, versículo 51, y añadió, en verdad os digo, amén, amén os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Por lo tanto, podríamos decir que esta expresión de amén significa, subraya la fiabilidad de su enseñanza, la autoridad fundada en la verdad de Dios, que no está sometida al error humano. Por eso la palabra de Dios está preservada del error humano, porque está inspirada por el Espíritu Santo y tiene la garantía de la verdad de estar pronunciada por el Verbo. No es que el Verbo diga verdades, es que Él es la verdad, que es distinto. Que es distinto. La verdad está personificada en Jesucristo. Y eso pues da otra garantía totalmente superior a lo que estamos diciendo, ¿no? El amén de Dios funda el amén del cristiano, ¿no? Esto lo vamos a ver especialmente en el punto 1064, que dice así. Así pues, el amén final del credo recoge y confirma su primera palabra, creo. Creer es decir amén a las palabras, a las promesas, a los mandamientos de Dios. Es fiarse totalmente de Él, que es el amén del amor infinito y de perfecta fidelidad. La vida cristiana de cada día será también el amén al creo de la profesión de fe de nuestro bautismo. Es decir, el credo comienza diciendo creo y termina diciendo amén. Y el amén es como una recepción dócil y plenamente confiada a lo que Dios ha revelado. Dios revela, y el hombre, sabiendo que ese que le está revelando es plenamente fiable, que es un padre que nos ha mostrado su amor, pues entregándonos a su hijo, y uno sabe que sería indigno desconfiar de él, de todo lo que nos ha revelado, porque cómo no confiar plenamente en el que nos lo ha dado todo en Jesucristo. La respuesta lógica, la respuesta que se deriva de alguien que se ha portado así y nos ha amado de esa forma a nosotros, es decir, amén. Yo me adhiero a la revelación de Dios. Si Dios me ha dicho todo esto en el credo, yo me adhiero, confío plenamente en ello. Digo amén. Por lo tanto, la religiosidad, sin duda alguna, tiene este aspecto de sumisión humilde, de confianza humilde, ¿no? Como un niño también confía plenamente en lo que su padre le descubre. Nosotros todavía tenemos mayor confianza y mejor fundamentada que la que puede tener un niño con su padre, porque es que nuestro Padre del cielo no está sujeto a error, como están sujetos los padres de la tierra, ¿no? O sea que la religiosidad tiene también un aspecto de docilidad, de confianza y de sumisión, que no podemos olvidar. A veces, cuando el hombre, en una especie de interpretación racionalista, ¿no? Histórico-crítica, etcétera, ¿no? Pues intenta como destripar la revelación, intentando ver qué es aquello que se adecúa
a una ideología, a una filosofía determinada, y entonces acepta lo que se adecúa a, a esa ideología del momento. Lo que no se adecua a ello, pues lo rechaza, ¿no? Sin duda alguna está viviendo la religiosidad de una manera enferma. El hombre, en vez de ser obediente a la revelación de Dios, en vez de ser receptivo, casi se constituye en juez de la revelación. Como si esto fuese una especie de religiosidad de consumo, como cuando uno va a un supermercado, ¿no? Coge un carrito y coge de las baldas lo que le conviene o lo que le apetece o lo que él necesita. No, si es que la revelación no es, o sea, la religiosidad cristiana no es un cojo y dejo según me parezca a mí, sino que es me abro a la revelación de Dios Padre, ¿no? Y cuando hay un misterio de amor tan grande, el que uno tenga la caradura, que tenga el atrevimiento de estar diciendo a ese Padre Dios que se revela por amor, esto sí y esto no, vamos, es que es un atrevimiento, es un acto de soberbia que no tiene nombre, ¿no? La única respuesta proporcional a la revelación de Dios es amén, porque de lo contrario es no caer en cuenta de la trascendencia de lo que nos está diciendo, es constituirse en juez de Dios. El acto de fe, pues, es un acto de un amén confiado a un Dios Padre que se revela. Y hay que decir también, como ha dicho este punto de catecismo, que Dios nos ha enseñado a ser sumisos. Dios no es que de una manera despótica le pida al hombre que sea sumiso como un esclavo. No, no, no. Es que Dios nos ha enseñado a ser sumisos en Jesucristo. Antes de pedirnos que pronunciemos un amén a Dios, es que Dios mismo nos ha enseñado en Jesucristo cómo pronunciar ese amén. Jesucristo es el amén a Dios Padre. Él dijo amén en la cruz. Él dijo amén en su vida. Por eso no es correcta, ¿no? Pues una visión como podía tener quizás el Islam, por ejemplo, fijaros. El Islam tiene una visión de sumisión grandísima del hombre a la trascendencia de Dios, a la que parece que podría haber una imagen de un Dios que anulase la dignidad del hombre, como si el hombre quedase reducido pues a un esclavo, ¿no? Bueno, pero es que fijaros que en la religión cristiana es Dios mismo el que nos ha enseñado a pronunciar ese amén. Es Jesucristo mismo, el Verbo hecho carne, el que se ha hecho esclavo de obediencia a Dios Padre, enseñándonos a nosotros, en su humanidad encarnada, enseñándonos a nosotros a pronunciar el amén. Cristo es el amén de Dios a nosotros y es el amén de la humanidad a Dios. Si a nosotros se nos pide que seamos sumisos, es porque Cristo se hizo sumiso a la voluntad del Padre. Cuando Jesús dijo en Getsemaní que no se haga mi voluntad sino la tuya, y ahí pronunció también su personal amén a la voluntad del Padre, bueno, pues es todo un ejemplo para nosotros, ¿no? Se nos pide que seamos dóciles, confiados, abandonados, pues porque Cristo lo fue y nos enseñó a serlo. O sea que no se trata únicamente de algo que se nos pide, sino que es algo que se nos enseña y se nos da. En Cristo se nos ha dado ese don. Se nos ha dado ese don. Es como un padre, una cosa es que un padre tirano le diga a su hijo, tienes que ser humilde y obediente, y él es un tirano. Pues vaya gracia. Vaya gracia pedirle a un hijo que sea humilde y que se someta a lo que diga el padre, al mismo tiempo que el padre da unas lecciones de tiranía tremendas. Pues entonces, claro, en ese contexto familiar, la palabra sumisión es antipática, pero a tope, como se dice, ¿no? A tope porque le está pidiendo una cosa a su hijo que él mismo, muestra lo contrario. Sin embargo, qué distinto es que un padre le pida a su hijo docilidad cuando él mismo está dando una lección de docilidad y de integración en la familia con una capacidad de sumisión y de humildad ante su esposa
o la mujer ante su esposo, etcétera. Es totalmente distinto, porque entonces el padre no solo le está pidiendo al hijo que sea humilde, sino que le está enseñando a hacerlo. Le está dando el don de ser humilde, que es distinto. O sea, no le pide nada que no le haya dado primero. Le ha dado el don de la humildad y ahora le pide sea humilde. Bien, pues que es muy distinto. Por eso digamos que Cristo es el amén, el amén que Dios Padre nos da a nosotros como gran enseñanza, y es como la respuesta de la humanidad a Dios Padre, que también le dice amén. También concluimos nosotros con el amén de Cristo al Padre y del Padre a nosotros, con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.